Muy bien, chicos. Esa es la primera clase esta es la primer clase de la materia de argumentación y vamos a comenzar viendo un video. Recordemos que los videos que están en las presentaciones no son de mi autoría, sin embargo, estaban en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. Muy bien. Y se me fue el rollo. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, vamos a ver un poquito sobre qué es la argumentación o para qué nos sirve o de qué se trata. Y vamos a poner la atención. Este es un video cortito para que vean que sí tenemos una finalidad del por qué estudiar argumentación, ¿sale? Me dicen nada más si no escuchan el video. Bueno, o si lo escuchan, pues. ¿Sí se escucha? Sí, Muy bien, perfecto. Entonces, este video son 6 minutitos. Vamos a verlo, por favor. Son variadas las instancias en las que leemos y escuchamos discursos argumentativos de distintos ámbitos: política, educación, ciencia, salud pública, etc. Si bien cada uno aborda temáticas diferentes, todos buscan persuadirnos respecto de lo que pensamos e incluso de nuestras conductas. En esta oportunidad, revisaremos qué criterios considerar para evaluar los argumentos empleados en estos discursos, desde un análisis crítico, a fin de determinar la suficiencia y pertinencia de los mismos. ¿Cómo evaluar un argumento? En primer lugar, diremos que un buen argumento es aquel que de manera clara y eficaz permite vincular las premisas con la conclusión. Por el contrario, un mal argumento presenta ambigüedades, confusiones y falta de claridad, no pudiendo establecerse una clara relación entre estos y la conclusión. Si bien es imposible afirmar que existan argumentos totalmente buenos o totalmente malos, contamos siempre con la posibilidad de mejorarlos o invalidarlos, apoyados en la capacidad de crítica que apliquemos. 3 criterios para evaluar los argumentos. Suficiencia. Los argumentos o premisas deben aportar apoyo suficiente para llegar a la conclusión. La cantidad de argumentos dependerá del tema que se defienda. Ejemplo del ámbito científico. Todas las ballenas son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Relevancia. Los argumentos deben estar relacionados con el contenido de la conclusión y no referirse a otro tema. Ejemplo del ámbito cotidiano. La mejor manera de bajar de peso es comer de todo, pero en forma moderada. Por lo tanto, no sirve de mucho matarse de hambre haciendo una dieta exageradamente estricta. Aceptabilidad. Los argumentos deben poder ser aceptados por cualquier persona que conozca el tema. Esto tiene que ver con la verdad o falsedad de estos o con su credibilidad. Ejemplo del ámbito político. Podemos asegurar que la economía se reactivó, porque según el ministro de Economía, el crecimiento del país fue de un 3% el semestre pasado. ¿Qué ocurre cuando los criterios anteriores no se respetan? Cuando se transgreden algunos de los 3 criterios anteriores, se cometen falacias argumentativas, argumentos erróneos, engañosos. ¿Por qué los contextos influyen en las formas de argumentar? Porque los discursos se elaboran pensando en un receptor y se espera convencerlo sobre el punto de vista que se plantea. Por ello, el emisor del texto deberá elaborarlo considerando las características de la audiencia y sin transgredir los criterios que debe contener todo buen argumento. Revisemos a continuación un texto argumentativo tomado de prensa escrita. Igualdad en el deporte. Emilia Carrasco. Soy corredora de bicicross desde los 5 años. Siempre he entrenado con niños y niñas, solo que nosotras siempre hemos sido minoría. Una de las cosas que me gustaría es poder competir con hombres, pero lamentablemente en Chile no lo permiten. Una vez la federación me dijo que los niños podrían molestarse si una niña le ganaba, y que era por mi bien, porque podrían hacer bando contra mí o las niñas. Aunque en otros países existe la categoría mixta, los niños y niñas nos sentimos igual de fuertes y capaces, pero algunos adultos no piensan igual y hacen diferencias que no existen para nosotros. Análisis situado de una argumentación del ámbito público. ¿Qué información obtenemos sobre el contexto y el medio de comunicación? ¿Medio de circulación?
Prensa escrita, la tercera. ¿Qué características tiene? Es una carta al director. Cuenta con un punto de vista y argumentos que lo sostienen. ¿Qué rasgos pueden caracterizar la línea editorial del medio? Es un medio de amplia difusión. En este caso, se desprende que manifiesta interés en el deporte y también en los intereses en el área de los y las niñas. Ello por cuanto decide publicar la carta. ¿Cuándo fue publicado el texto? 2019, marzo 31. Análisis sobre el enunciador. ¿Quién escribió el texto? Emilia, una niña de 10 años. ¿Qué caracteriza a este sujeto? Su interés en el deporte, específicamente en bicicross. Asimismo, tiene claro su interés en cuanto a la igualdad de género que debe existir para el planteamiento de los torneos o campeonatos de la disciplina. ¿Cómo escribe? Con claridad, respetando la estructura del texto que emplea. Análisis del tema. ¿Por qué fue publicado el texto? Porque el tema es de alcance social, tanto desde el ámbito del deporte como desde los derechos de los niños y niñas en cuanto a igualdad de género. ¿Cuál es la controversia involucrada? Los adultos responsables de estas organizaciones deportivas han instalado y sostenido en el tiempo diferencias entre estos niños y niñas, transgrediendo sus capacidades y sus posturas respecto del tema. ¿Qué posiciones conocemos sobre esta controversia? Dependerá del contexto de cada uno, pero en relación a la falta de igualdad de género, conocemos bastante, ya sea por experiencia y por la información que hemos recogido de distintas fuentes. Cada vez que enfrentes un discurso argumentativo en distintos escenarios, debes evaluar los argumentos que se empleen, su suficiencia, relevancia y aceptabilidad. Lo anterior no solo buscando criticarlos o invalidarlos, sino atendiendo al ámbito de participación y a la comunidad discursiva en la que se emiten. Esto ofrecerá más información a la hora de adherir a las posturas de otros o al rechazarlas. Muy bien, chicos. Entonces, la argumentación, que es la materia con la que vamos a trabajar el día de hoy, tiene que ver con el sustento, donde se soporta aquella información que se publica, que se difunde, que se promueve, ¿ok? Eso es la argumentación. Y la argumentación se sostiene en una investigación científica. El método científico es la primera herramienta que se utiliza para demostrar que toda la información que nosotros estamos teniendo es fidedigna. Aquí es bien importante hacer hincapié, perdón, mande, es bien importante hacer hincapié que no nos dejemos llevar por aquellas cosas que la gente dice. Tenemos que ver qué tan cierto es lo que la gente dice. A veces cuando tenemos algún problema de salud, lo primero que hacemos es buscar un reel, buscar un video corto, buscar información en internet, pero no nos damos cuenta si el sitio es confiable. Hay mucha gente que tiene problemas de depresión y en lugar de ir a buscar un psicólogo, que este psicólogo pues estudió, tiene ciertas estrategias, puede darnos algún tratamiento, lo primero que hacemos es ir a consultar lo que dicen en internet. Y no siempre es cierto, ¿sale? Por lo tanto, la argumentación es plática entre amigos, crear un conflicto, es la expresión de un razonamiento cuyo fin es influir en el pensamiento y las acciones de otras personas con el propósito de persuadir, convencer o demostrar alguna idea, socializar todo con todo el mundo. ¿Cuál de estas será? Los propósitos es convencer, persuadir, pero también refutar. Refutar no es me voy a pelear con alguien nomás porque sí, sino argumentar desde otro punto de vista el desacuerdo con el que, si es que nosotros lo tenemos, ¿sale? En este caso, la respuesta correcta es el número 3. Argumentar es influir en el pensamiento de alguien más. La siguiente pregunta dice, ¿qué es un problema?
Es la opinión de un experto en una campaña electoral, un discurso, un debate, etcétera. Es una situación que pide una solución para la cual los involucrados no conocen medios o caminos evidentes de obtenerla. Es una situación que resulta de la convivencia entre los seres humanos. Es un sinónimo de... Profe, disculpe, así no viene mi guía. ¿No viene así en la guía de ustedes? No, Mm, A ver, No, voy a dejarles de compartir. ¿Me harían el enorme favor de mandarme foto de su guía al WhatsApp, por favor? es que nomás, bueno, en la que yo saqué nomás venía la guía 2, la 3 y la 4, no venía la 1. 2, 3 y 4. No sé en la que sacaron ellos, pero en la mía no venía. ¿Alguien Yo tiene que sí diga tengo guía 1? ¿Mande? yo sí, sí, 1, 2, 3 y 4, ¿Y la 1 sí pero es esta o no? no, no es esa. La Hay primera una. dice, de acuerdo a su origen e interpretación, la palabra, y viene opción 1 y opción 2, se refiere a dejar en claro una idea. Ok, permíteme entonces. Sí, porque ahorita me fijé y nomás están esas, no sé yo. Si alguien tiene el archivo de la 1, súbanla por favor al grupo para que Sí, quien no la tenga la pueda descargar. sí, por favor. Please, please. la pregunta número 2 que estaba ahorita pasando usted, maestra. Ajá. Aquí en la guía viene en la número 3, que es un problema. 3, ajá. Ok. La número 1 dice, de acuerdo a su origen e interpretación, la palabra espacio se refiere a dejar en claro una idea. Y la respuesta 1, argumentar. Respuesta 2, exposición. Es argumentar, ¿eh? La respuesta de la 1. Déjenme escribirle al profe Enrique a ver qué onda. Aquí ya estoy pidiendo apoyo, ¿eh? Gracias. Gracias, Jesús. De hecho, allá en el archivo que acaban de compartir, ahí viene así como la tenemos. Ujú. Y la ando abriendo. La número 1 es argumentación. Ya. Creo que lo que pasó es que el profe Enrique reescribió las guías. Ujú, para dejarle solo 2 opciones en todas. Ajá, así lo Que dejó. fuera más fácil, que les fuera un poquito más fácil de poder identificar la respuesta correcta, pero no me las envió. La número 2 dice, la cualidad fundamental de un argumento es la consistencia y la coherencia. Sería la respuesta 2. Y luego la número 3 dice, ¿qué es un problema? Y nos dice la respuesta 1, es una situación que pide una solución para la cual los involucrados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla. Y luego la 2 dice, es una situación que resulta de la convivencia entre seres humanos. En el caso de la pregunta 3, la respuesta es la 1.
Denme chancita, ahí voy. Estoy aquí buscando archivos viejitos a ver si los encuentro. Ya, a ver. Mm, sí. Les voy a compartir otra vez mi pantalla, ¿sale? Esta sí es su pregunta. De acuerdo a su origen e interpretación, la palabra se refiere a dejar en claro una idea, ¿correcto? Sí. Perfecto. Sí. Y aquí dijimos que era argumentación. Vámonos a la 2. La cualidad fundamental de un argumento es la consistencia y la coherencia. Hasta aquí vamos bien. La 3, ¿qué es un problema? Es una situación que pide una solución y para la cual los involucrados no conocen medios o caminos evidentes para obtener. Ahora sí estamos en el mismo canal. Sí. Sale. Sí. La número 4 dice, para poder comprender y analizar los objetos de estudio, ¿qué se necesita hacer? Hacer un plan de acción o investigar para así tomar una postura frente a ellos. ¿Cuál de La estas dos, dos ustedes que debería ser? La 2, correcto. investigar. Dice, el objeto de estudio es aquello sobre lo cual recae una acción sobre todo intelectual en la medida en que define un fenómeno o una perspectiva con la que aborda un fenómeno constituye uno de los requisitos que definen un campo de investigación científica. ¿Vale? Y es la número 2. ¿Por qué será importante la argumentación en los diferentes campos disciplinares? A ver, ya vimos un video que nos decía la importancia de la argumentación. ¿Por qué creen ustedes que será importante? Porque no vas a tener solo ideas o porque la argumentación es un medio para indagar. La número 2. Así es un medio para indagar, ¿sí? Es investigar, es buscar, es sustentar, es sostener aquellas cosas que se dicen o se hacen. Muy bien. La número 6 dice, ¿qué son las razones o premisas? La uno son afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender nuestro punto de vista. Así es. No solo es el punto de vista del autor, es yo creo o yo pienso esto, pero va sustentado en una investigación previa, ¿sí? En argumentos previos. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la argumentación? La uno, modalidad, tema, participantes, el contexto lingüístico y la situación física e institucional. Así es. No es lo mismo lo que sucede en México o en Oriente, perdón, en Occidente, que en el Oriente o en China. ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la 8. ¿Qué es una investigación de campo? ¿Es ir a ver las vacas? No. ¿Cuál de estas dos creen ustedes que sea? La dos es aquella donde se revisan distintas fuentes
que nos permiten conocer los hechos para poder interpretarlos. En este caso es la 1. Fíjense, abajo dice, es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección como entrevistas o encuestas. Por ejemplo, si yo voy a investigar ¿cuál es el postre que más les gusta a los estudiantes de preparatoria? Yo me puedo meter a buscar fuentes, que sería la opción 2, a buscar si en algún libro dice, bueno, a los estudiantes de preparatoria les gusta más este postre o X, o ir a una investigación de campo, que sería ir directamente a una preparatoria y aplicar una encuesta y decirles, ¿cuál es el postre que más te gusta? Este o este. ¿Sí? Entonces, la investigación de campo es ir a meterte en la realidad, perdón, en la que quieres hacer tu investigación, en la que vas a preguntar, interactuar directamente con el medio, ¿sí? En este caso serían personas, pero también puede ser en un zoológico, con animales, puedes ir a investigar sobre plantas, puedes ir a investigar sobre calidad del aire, no sé, sobre muchas cosas, pero la investigación de campo es ir directamente a donde están sucediendo los hechos. ¿Sí me explico? Y en el caso de la investigación, ay, se me olvidó cómo se llama la otra. Bueno, la que nos da aquí, pues en la opción 2, es investigar en revistas, en publicaciones, en lo que la gente ya hizo o en lo que la gente escribe. Eso es diferente. Gracias, así se llama documental. ¿Qué es la investigación documental entonces? Recordemos, la de campo es ir al lugar en el que están sucediendo los hechos. La documental, ¿cuál será? Investiga. La 1. Será la 2. Correcto, es la 1. Ahora sí, es en la que se revisan distintas fuentes que nos permiten conocer los hechos para poder interpretarlos. ¿Sí? Es revisar documentos que dicen, ah, mira, está pasando esto, está pasando el otro, está pasando aquí, está pasando allá. Y entonces puedes llegar a una conclusión. No veo nada, traigo los lentes todos manchados y no me veo frente. ¿Por qué no veo? Muy bien. La siguiente, ¿alguien me ayuda a leerla en lo que limpio mis lentes, por favor? Nomás ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir al investigar un tema? A. Definir el tema y el problema. B. Formular una hipótesis. C. Contrastar la hipótesis a través de la argumentación. contrastar es decir, a ver si funciona o no funciona. Eso es contrastar. ¿Sale? Vamos a ver este video que está aquí. Ahí está. Hola, mi nombre es Nora y a continuación presentaré un tutorial sobre cómo hacer un proyecto de investigación. Antes de comenzar, debemos entender que un proyecto de investigación consiste en el análisis, la reflexión y la interpretación de un fenómeno cualquiera. Ahora que sabemos esto, podemos comenzar. Lo primero es elegir un tema de interés. Debes cuidar que este sea novedoso y ofrezca muchos resultados, ya que a partir del planteamiento surge toda la investigación. Una vez lo elijas, debes plantear el problema que genera. Este planteamiento surge en forma de una interrogante. Por ejemplo, mi tema elegido es la parálisis de sueño. ¿Cuál podría ser mi planteamiento entonces? Supongamos que deseamos conocer las causas de esta enfermedad. Por lo tanto, mi interrogante sería, ¿cuáles son los factores que provocan la parálisis de sueño? Es nada más y nada menos que la visión general del tema investigado, es decir, el conocimiento global de tu investigación sin llegar a profundizar en ella. El propósito de la introducción es atraer la atención del lector. Para esto, usamos palabras o datos relevantes que consigan ganar su interés sin llegar a explicar todo el tema.
más que lo que tú esperas lograr con tu proyecto de investigación. Es decir, las metas a las que esperas llegar cuando termines tu trabajo. Para esto, debes delimitar el alcance que tendrá. Debe haber un objetivo general, que es el que resume tu investigación, y también debes tener 3 o más objetivos particulares, que exploran más a fondo tu análisis. Ejemplo, objetivo general: ayudar a que el público comprenda más la parálisis de sueño. Objetivos particulares: 1. Entender las causas o factores más comunes que provocan este padecimiento. 2. Reflexionar sobre las consecuencias de la enfermedad. 3. Determinar posibles soluciones para quienes sufren este problema. La formulación de hipótesis es muy importante, ya que éstas pretenden explicar la problemática planteada. Una hipótesis busca predecir, de cierta manera, los resultados que obtendrás de tu investigación. Estas deben ser precisas y claras, coherentes y no deben ignorar alguna ley científica ya establecida. Ejemplo: el estrés y la ansiedad son los principales factores que provocan la parálisis de sueño. Los problemas de nervios e hipertensión, que no son tratados como lo requiere una vida saludable, se ven reflejados en este padecimiento. Este es un paso muy importante, ya que es donde explicas y argumentas los propósitos o fines que influyeron para la elección de tu tema. También es importante que en este paso aclares la relevancia de tu trabajo, relacionándolo con los problemas del mismo. Regularmente, no suele ser una redacción tan larga. Ocupa alrededor de una cuartilla o un poco menos. Este es el paso más importante y también el más extenso. Básicamente, es el desarrollo de tu investigación, pues aquí se explica y se reflexiona la información que has buscado acerca de tu tema. No importa de dónde la has sacado, no importa si la sacaste de una revista, de un libro, de un periódico o de una página en internet. Toda fuente es importante para hacer el correcto análisis de tu tema. Eso sí, verifica que la información sea completa y veraz. También es importante que recuerdes que se toma en cuenta la investigación de campo, que consiste en entrevistas, encuestas o cuestionarios que tú mismo puedes aplicar a cierto grupo de población. Una vez tienes todo recolectado, solo queda plasmarlo en tu marco teórico. Esto es, redactar todo lo que has investigado. Nunca debes plagiar el trabajo de otros autores cuando lo hagas. Es decir, no copies y pegues textos de alguien más. Para citar lo que otra persona estableció, debes agregar las referencias respectivas. A continuación te muestro un ejemplo. Generalmente, el marco teórico suele dividirse en capítulos y a su vez en temas, clasificándolos todos a manera de que el lector entienda muy bien lo que estás tratando. Ya estamos llegando al final de tu proyecto. Lo siguiente es la redacción de una conclusión, que consiste en tu teoría o reflexión final acerca del trabajo que realizaste. En la conclusión, el autor debe agregar su opinión final o su visión general acerca del tema que ya se trató. ¿Se cumplieron sus hipótesis? ¿Y qué hay de sus objetivos? Todo esto debe estar integrado de manera que no aburras al lector. Es decir, no hagas algo tan extenso, pues recuerda que la conclusión es algo así como el resumen de todo lo que aprendiste con tu proyecto. Por último, pero no menos importante, debemos encargarnos de los datos bibliográficos. Esto es, integrar la dirección de todas las fuentes de consulta que utilizamos en la elaboración de nuestro proyecto. Es un paso clave, ya que se hace con el fin de reconocer la propiedad intelectual de los autores. Si no lo hacemos, nuestro trabajo perdería toda valoración, incluso podríamos caer en un delito. Un ejemplo es el siguiente: apellido del autor, inicial o iniciales del nombre, año entre paréntesis, título del libro en letra cursiva, lugar de edición, editorial. Todo esto separado por puntos. Y listo. Ahora que
que tu proyecto de investigación ya ha culminado, solo queda su publicación. Para esta puedes elegir el estilo que desees. También es tu decisión elegir una portada que sea novedosa para tu tema. Y como última recomendación, integra un índice a tu trabajo para que sea más fácil de leer. Espero que este tutorial te haya gustado. En la parte inferior te dejaré algunos links que podrán ayudarte un poco más. Hasta pronto. Muy bien, chicos. Entonces, una investigación, no importa si es de campo, no importa si es documental, es muy importante que nosotros hagamos cada uno de estos pasos, ¿sí? A ver, déjenme, me regreso acá. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir al investigar un tema? A ver. Así van. Elegimos primero el tema y el problema, luego formulamos la hipótesis. La hipótesis es aquello que yo creo que pasa, ¿sí? No puedo decir, yo creo que pasa tal, no. Se escribe o se redacta como un enunciado, por decir. Una hipótesis podría ser, los alumnos de sexto semestre de preparatoria aún no saben cuál es la carrera que quieren elegir o tienen confusión en la carrera que quieren elegir, ¿no? Y obviamente se tienen que hacer todos los demás pasos para saber si lo que yo estoy proponiendo como una hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Sale? Vámonos a la 11, dice. ¿Cuál es la importancia que tiene la investigación en la argumentación? ¿Cuál de estas dos será la importancia? Es la número 2. Es la número 2. Proporciona conocimientos de base para la argumentación con solidez. La número 12 dice, ¿en qué elementos del proceso de investigación se ubica una interrogante? ¿Dónde nos hacemos preguntas? En el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema. Muy bien. La número 13, ¿qué es un contraargumento? Veamos un ejemplo, dice argumento. No me gustó la comida de la presidenta. Posible conclusión, en España se come mal. Contraargumento, pero yo pienso que no toda la gente en España come tan mal. Conclusión, en España no se come mal. O la residencia de estudiantes no puede ser referencia para poder calificar cómo se come en España. ¿Qué será un contraargumento? Es la número 2. Es la 1. Es una proposición o planteamiento que se opone, por eso es contra, a otro que se había dicho anteriormente. El debate. ¿Cuál de las siguientes tareas es responsabilidad del moderador dentro del debate? ¿Para qué queremos un moderador dentro de un debate? ¿Para que dé su opinión del tema o para facilitar la organización y las conclusiones? Claro. La 2 facilita la Las organización de dos. conclusiones. Fíjense que el profe Enrique se dio la tarea de volver a hacer estas guías y este material. Todo este material es del profe Enrique. Eso es importante aclararlo porque en el video nos decía no hay que hacer plagio. Por eso yo cada vez que grabo la clase digo que los videos que utilizamos aquí no son de mi autoría, pero estaban aquí en YouTube y los usamos para fines pedagógicos. Es bien importante darle el crédito a los autores. Yo no sé quiénes son los autores, pero sí especifico que no me lo adjudico yo. ¿Sale? Porque eso sería plagio. Cuando se entrecomilla ¿cuándo se entrecomilla una cita textual según APA? Cuando tiene más de 40 palabras, cuando tiene menos de 40 palabras. ¿Qué dice ahí abajo?
cuando tiene menos de 40 palabras. ¿Qué es esto? En el video nos decían, si tú vas a escribir la información de alguien más, vas a copiar todo el texto tal cual, como lo escribió alguien más, pero tienes que poner una cita. Por ejemplo, si yo hiciera un documento y ustedes quieren tomar una cita de ahí, ustedes pondrían en el escrito, según Durán, porque mi apellido es Durán, y si lo dije o lo escribí ahora en 2024, ponen 2024 y copian la cita tal cual. Y al final en las referencias bibliográficas tienen que poner todos los datos del autor, del libro de donde lo sacaron, de la página, del editorial, para que ustedes hagan referencia a que eso que ustedes escribieron en su marco teórico viene en otro libro y que es de otro autor. Y así evitar el plagio. ¿Qué utilidad tiene la cita textual durante el desarrollo del ensayo argumentativo sustentar la información? Nosotros buscamos citas bibliográficas, buscamos referencia de alguien más para sustentar que lo que yo estoy escribiendo en mi ensayo, en mi documento, en mi investigación, ya alguien más lo investigó, ya alguien más lo concluyó. ¿Okay? ¿Cuáles son las 3 reglas que se deben respetar para lograr un buen diálogo argumentativo? Relevancia, cooperación e información. El qué es un ejercicio orientado a plasmar por escrito o de forma oral todas las claves que permiten la comprensión plena de un documento. ¿El qué? Y el comentario del texto. Comentarios. Comentario del texto. ¿Cuál es la diferencia entre mesa redonda y debate? La 2. La 1. En el debate no hay intervención del público. Si ustedes se fijan, cuando son los debates de los candidatos, hay público en el estudio, pero ellos no intervienen. Y en la mesa redonda, ahí están todas las personas que quieran estar y entonces pueden opinar. Y, por ejemplo, en el debate el moderador no participa. Él no dice, sí, yo también pienso que no. Él nada más dice, fulanito, te toca la palabra, manganito, le contestas, perenganito y así. Es como estar cachando la pelota y aventársela al que sigue. ¿Cuál de las afirmaciones corresponde a una característica de la mesa redonda integrada por un moderador, los participantes y el público? Es la número 2. La audiencia puede estar presente durante su realización o no. Eso es la mesa redonda. Volvemos, dice el moderador participa en todos los aspectos. Un moderador solo va a funcionar como moderador, solo va a dar las palabras. ¿Cuál es el sinónimo de dar razones a favor de una idea para dejarla ver con claridad? Una argumentación o argumentar. 22. Te piden que organices un qué, donde debes decidir el tema, seleccionar y reunirte con los expositores para establecer el orden de la exposición. ¿Qué será? ¿Un panel o un foro? Un panel. Un foro. Panel. ¿Sí? En el panel, tú le vas a ir dando la palabra a cada uno de los que exponen. En el foro se suelta un tema y cada quien habla. ¿Sale? Una de las características de un ensayo, ¿cuáles serán las características de un ensayo? Su macroestructura que consta de introducción, desarrollo y conclusión. El tipo de información es extremadamente seleccionada. La 1. Introducción, desarrollo y conclusión.
Número 24. ¿Qué tipo de investigación es la más apropiada para hacer un ensayo sobre la correspondencia epistolar y política de un personaje famoso como Ricardo Flores Magón? Podríamos hacer Documental. una investigación de campo. A ver, vamos dando aquí un poquito el raciocinio. Para hablar de Ricardo Flores Magón, ¿ustedes creen que podríamos hacer una investigación de campo? No, ¿Por qué? porque el Señor ya no existe. Exacto, porque es atemporal. No somos del mismo tiempo. Pero sí la puedo hacer documental, donde me puedo ir a los libros, a los escritos, a todo cuanto exista de la historia de Ricardo Flores Magón. Muy bien. Número 25. ¿A qué tipo de argumento pertenece el siguiente ejemplo? Ninguna casa contemporánea es económica. La casa de mi mamá es contemporánea, por lo tanto, la casa de mi mamá no es contemporánea. ¿Será un razonamiento deductivo o no deductivo? ¿Qué opinan? Deductivo. Deductivo. El que no se llama deductivo se llama inductivo. Fíjense. Dice, todas las tortugas, el otro ejemplo ahí, todas las tortugas son verdes. Yo tengo uno que se llama morro. Morro es una tortuga. Por lo tanto, morro es verde. ¿Sí? En todo Mexicali hace mucho calor. Yo estoy en una colonia de Mexicali. Donde yo estoy hace calor. ¿Sí me explico? Esa es la deducción. 26. Señala qué tipo de argumento pertenece el siguiente planteamiento. ¿Un auto es automático o es estándar? Mi auto no es automático, por lo tanto, mi auto es estándar. Se llama silogismo disyuntivo. Si no es esto, entonces es el otro. Señala la etapa de inferencia estadística. La inferencia es cuando se toman decisiones, en la que los datos obtenidos se analizan, se clasifican y ordenan por categorías, logrando así una disposición sistemática y simplificada. Se llama procesamiento de datos. La número 28 dice, ¿cómo se califica a los argumentos? ¿Cómo les podemos dar una calificación a los argumentos? Correctos e incorrectos. Correctos e incorrectos, así es. La número 29 dice, ¿a qué tipo de falacia corresponde el siguiente argumento? Leamos. Todos los hombres son infieles. El señor Andrade fue acusado de adulterio y abandonado por su familia. Al señor Andrade no le han podido probar la infidelidad. Por ser hombre, se puede decir que es infiel. Claro. Falacia de generalización precipitada. Nosotros ya estamos deduciendo que el pobre hombre es infiel porque dijeron que todos los hombres son infieles. ¿Qué es la falacia? Es aquel error en la argumentación que se produce cuando se establece una conclusión a partir de una base insuficiente de datos. Que son similares, establecemos una conclusión general para todos los casos. ¿A qué tipo de falacia corresponde el siguiente argumento? Las películas mexicanas modernas son como la época de oro que se comercializan mundialmente. Cantinflas es buen ejemplo de artista con fama internacional. Eugenio Derbez es como Cantinflas, por tanto, debe ser reconocido. Se llama falacia de analogía. Se comete cuando se sacan conclusiones de semejanzas irrelevantes.
En todo argumento por analogía, ha de procurarse que las propiedades que se comparan sean relevantes respecto a la conclusión de ellas se infieren. Número 31. ¿Cuál es la secuencia de los elementos de una estructura de textos argumentativos? A ver, váyanle pensando por dónde empezamos. Título. Fíjense, solo hay dos opciones para empezar, o el punto 3 o el punto 4. O empezamos por la introducción o empezamos por el título. ¿Qué opinan ustedes? Título. Es el inciso. Por el título. Comenzamos por el título, luego sigue la introducción, luego sigue la argumentación, al final es el cierre y por último, los elementos complementarios. Completa el siguiente argumento. Todo A es B, todo C es B. Entonces, ¿alguna C es no A? Ninguna C es A. Ninguna C es A. Tipo de argumento que presenta una contratesis y un contraargumento se llama dialéctico. Algo que es diferente o en otro sentido es dialéctico. Por eso es un contraargumento o una contratesis. ¿El texto de qué tipo? Consta de dos partes básicas. Una tesis inicial que pretende demostrarse con argumentos o fundamentos y una conclusión o síntesis final que se deriva de la argumentación desarrollada. ¿Será aclarativo o argumentativo? Argumentativo, puesto que pretende demostrarse con argumentos o fundamentos. Y la síntesis final se deriva de la argumentación desarrollada. Mándeme. Híjole, se oye nada más como ruidito, pero no se entiende nada. Si me puedes escribir, lo leo. Dice la UTEA, es la Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana. Define la dialéctica a la ciencia que trata del razonamiento y de sus leyes, formas y modos de expresión. Se presenta como una ordenación de verdades o teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y encadenamiento de hechos. Podemos decir que la dialéctica se asocia a términos constituidos por verdades demostrables por medio de leyes y lógicas. ¿Por qué? Porque dice que habla del razonamiento y de sus leyes, de sus formas y de sus modos. Y todo esto tiene que ver con el método científico, con comprobar la información. En el número 1 dice, elaborados de forma subjetiva. Cuando nosotros elaboramos un texto de forma subjetiva es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, pero no es algo objetivo. 36. Lee el esquema de esta falacia y señala qué tipo de falacia informal se trata. No puedes demostrar que X sea verdadera, por lo tanto, X es falsa. Argumento por ignorancia, argumento persuasivo. Es por ignorancia. No puedes demostrar que X sea verdadera, pues por lo tanto está mal, está falsa. ¿Sí? Esa falacia se llama por ignorancia. La argumentación es, ya lo hemos visto, crear un conflicto o es la expresión de un razonamiento cuyo fin es influir en el pensamiento y las acciones de otras personas con el propósito de persuadir, convencer o demostrar alguna idea. Es la 2. 38.
Un argumento deductivo es aquel argumento que infiere de lo, vamos a deducir. Si vamos a deducir, vamos a ir de lo universal a lo particular. Los ejemplos que poníamos hace ratito. En todo Mexicali hace calor. Yo estoy en una colonia de Mexicali, por lo tanto, donde yo estoy hace calor. Vamos de lo general a lo más chiquito. 39. ¿Qué factores intervienen en la argumentación? ¿El emisor, la idea y la tesis o solo la idea y la tesis? Solo la idea y la tesis, no importa quién lo hace. Un argumento es un argumento. No es que, es que lo dijo la profe Ana, entonces sí. O lo dijo el profe Enrique, el profe Enrique, no, entonces sí. No, no importa quién lo diga, un argumento es un argumento solo con la idea y que esté sustentado. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación dialógica? Reconocer a los demás como interlocutores y disponerse a mantener la comunicación sincera sobre puntos comunes, inclusive en casos de desacuerdo. Un argumento puede ser correcto o incorrecto. Esto depende de la estructura del argumento. Dadas las combinaciones de valores de verdad que un argumento puede tener en sus premisas y conclusión, ¿cuál es la única combinación que un argumento correcto no puede aceptar? La 2. La 1. Premisas verdaderas, conclusiones falsas. ¿Por qué? Porque si algo es verdadero a la mitad del proceso, no podemos concluir que es falso. ¿Sí? Si yo tengo puras cosas verdaderas, por ejemplo, así les voy a platicar rapidito un caso real. En un juicio, una persona está pidiendo que lo jubilen porque ya no puede trabajar porque tiene una enfermedad. En el juicio se presentaron análisis, se presentaron estudios, se presentaron situaciones de caso y en todas ellas decían, no puede trabajar, no puede trabajar, ya no puede trabajar, ya no puede trabajar. Por la enfermedad, por el desgaste, por sus huesos, por y al final el juez dijo, sí, sí puede trabajar. Ese sería un claro ejemplo del 1. Todos los argumentos son verdadero, 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 verdadero. No podemos decir que al final la conclusión es falsa. ¿Sí me explico? 42 dice, lee el siguiente esquema. Si A, entonces B. Es así que B, por lo tanto A. Esta es una falacia formal que se llama de afirmación consecuente. Vamos dando una consecuencia, pero en positivo. ¿Sí? Estamos diciendo si esto, entonces, así que, por lo tanto, todo es en positivo. Perdón. Lee la siguiente cita y responde la pregunta. Es el razonamiento que parte de la semejanza de dos o más cosas en uno o más aspectos para inferir la semejanza de esas cosas en algún otro aspecto no conocido. Aquí parece trabalenguas. Vamos revisando renglón por renglón. Es el razonamiento que parte de la semejanza de dos o más cosas en uno o más aspectos. Por ejemplo, vamos a hablar de la semejanza de las frutas en su color, en su tamaño, en su estructura, en su dureza, ¿sale? Para inferir la semejanza de esas cosas en algún otro aspecto no conocido. Para inferir cuáles son las semejanzas, cuáles son las vitaminas que te aporta cada una de ellas. Esto se refiere a lo analógico, hay que analizar. La 44 dice, las fuentes de información que son consideradas primarias, ¿cuáles serán las fuentes de información primarias? Los periódicos, las tesis y las monografías. En la famosa enciclopedia UTEA, que ya decíamos, les repito cómo se llama, Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana,
Se supone esta definición para argumento. Razonamiento que se emplea para probar o demuestra una proposición, o bien para convencer a otro de aquello de lo que se afirma o se niega. A partir de esta información, que es la argumentación, dar y recibir razones sobre un asunto, fundamentos o deducir lo que dice una persona a través de un diálogo. Es el inciso A. Dar y recibir razones sobre un asunto con fundamentos. Número 46. Señala cuáles de estos textos aparecidos en un diario como El Imparcial, este creo que está en México, son argumentativos. La editorial, la nota deportiva, la nota de sociales, la noticia en primera plana o el artículo de investigación científica. El inciso B, la editorial y el artículo de investigación científica. 47. ¿Cuál es la finalidad de la argumentación? La 1 ya sabemos que sí. Producir argumentos pertinentes que convenzan en virtud de sus propiedades intrínsecas. Y vamos a deducir cuál de estas dos sería. Proporcionar la capacidad de reflexión o apoyar a obtener un reconocimiento intersubjetivo para la pretensión de su validez de una hipótesis. Sería la B. Los argumentos no son para la reflexión. No es como te voy a dar un argumento para que lo pienses y decidas si es o no es. No, si es. Si es un argumento, sí es real. Pero ¿para qué sirve? Para validar una hipótesis. La 48 dice, ¿cuál es el orden correcto de la estructura básica de un ensayo argumentativo? La número 1, el título, la introducción, la argumentación de la tesis que se defiende, la conclusión, las notas, los apéndices y por último, antes se utilizaba mucho la palabra bibliografía, ahorita se utilizan referencias. Biblio viene de libros. Y antes se entendía que únicamente en textos escritos como los periódicos, las revistas o los libros se podían utilizar referencias científicas. Sin embargo, ahorita ya sabemos que hay muchos medios digitales, por eso es que se llaman referencias, solo referencias. La 49 dice, las etapas que deben considerarse al utilizar el método inductivo en el aprendizaje de la matemática son las siguientes. A ver, imagínense que van a resolver una ecuación. ¡Pum! ¿Qué tienen que hacer? Los 4 primeros son igualitos. Observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización. Consentimiento y aprobación. Las matemáticas tienen que ser consentidas y aprobadas. No. Por eso es la respuesta número 1. Y aquí terminamos, chicos. Voy a parar el video, ¿va?